siervo y nos hable, Señor, conforme a cada necesidad de cada corazón de los que estamos en esta noche, en este lugar, Dios mío. Bendice tu palabra, Señor, en esta hora. Que todos seamos edificados con esa palabra, Señor. Que salgamos de este lugar cambiados conforme la palabra nos insta en esta noche, Padre. Bendice esa poderosa palabra que viene para beneficio de nuestra vida espiritual, oh Dios. Que puedan haber cambios en nuestra vida, que puedan haber, Dios mío, sanidades, prodigios y milagros. Padre, bendice esa poderosa palabra en esta hermosa hora, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un privilegio, hermanos, dejar a nuestro hermano Cruz Montiel Mergal con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos para hablar la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer también en Juan, capítulo 4. Del 31 en adelante. Marcos capítulo 4 del 3 al 9 y Juan capítulo 4 del 21 en adelante. Marcos capítulo 4 del 3 al 9, Juan 4 del 31 en adelante hasta el 38. Busquen las dos porciones. ¿Ya las tienen? Vamos a leerlas en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Pero salido el sol, se quemó, y no porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó en espinos, y los espinos la ahogaron. Otra parte cayó en espinos, y los espinos la ahogaron, y no creció y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, ¿quién? Jesús: el que tiene oídos, oiga. Allí va a tener la Biblia abierta y vamos a leer después esta porción. Quiero decirles que el tema es: hay que sembrar para cosechar. Ninguna persona puede cosechar sin sembrar, solo aquel que es amigo de lo ajeno. Pero todos los que quieren ser honrados tienen que sembrar para cosechar. Y el tema, no se le olvide que hay que sembrar para cosechar. Digámoslo: hay que sembrar para cosechar.
Jesucristo dijo: así como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes. Dijo que nos enviaba delante de lobos, como ovejas delante de los lobos. Pero nosotros, aunque sea así, tenemos que cumplir esta orden de Jesucristo. ¿Se acuerda que en Mateo dice una palabra: id por todo el mundo? Solo de 2 letras: id por todo el mundo. ¿A quién le dice eso? ¿A quién le dice eso? A nosotros. ¿Lo hacemos? Y si no lo hacemos, ¿qué hacemos? Es a nosotros que nos dice allí. Alguien dice eso fue a los apóstoles, pero no, es a nosotros que nos dice el Señor eso. Y tenemos que hacer esto. En Juan 4, del 31 en adelante, hallamos que Jesús, todo el capítulo sabemos que es una conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Se despide esa conversación en una bendición de frutos, porque dice la Biblia: muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Lo han hallado ustedes? Muchos de los samaritanos creyeron en él, ya no solo por el dicho de la mujer, sino que ellos mismos fueron testigos de que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Los discípulos habían ido a comprar de comer a Sicar, a la ciudad más cercana, porque nos combate el hambre y somos ganosos a comer, y nadie puede vivir sin comer. Tenemos que comer, y por eso cuando se lo dice ayuno, poquitos venimos al culto. Eso se ve, y fueron a comprar de comer, y cuando regresan, estos lo hallan todavía platicando con la samaritana, pero ya había dado un fruto. Y le dice: maestro o rabí, come. ¿Cómo le dice el Señor? Yo tengo una comida que comer que vosotros no la sabéis. ¿Cuál era la comida de Jesús allí? En Juan 6 dice que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna. Pero ¿cuál es la comida que está viendo Jesús? Tenía hambre, así como tenía sed, y pidió agua, por eso mandó a comprar a sus discípulos. Pero no come, porque el reino de Dios, la obra de Dios, precisa más que todo. Sabe que yo voy a morir luego, y yo sabía bien eso, que iba a morir luego. Pensé que cuando creí que al solo bautizarme yo me iba a morir, porque esa era mi petición. Y ya voy a cumplir 68 años de haber aceptado a mi Señor, y aquí estoy vivo. Pero sepa que cuando yo voy a predicar la palabra y veo las almas, tengo una gran sed por esas almas. Deseo que como yo entendí la palabra de Dios, le entiendan ellos. Y me hace sufrir algunas veces. Yo he visto amigos, los he evangelizado, y en una manifestación que tuve, vi el infierno completamente, y esos amigos lo echaban a ese horno de fuego, y cuando ellos cayeron allí pegaban unos grandes gritos, y yo me dolí el alma. Pero ¿sabe qué dije? ¿Cuánto les hablé del evangelio a estas gentes y no quisieron creer? Me conformaba porque les había hablado, pero ¿qué será de aquellos que no le hemos podido hablar y se van a perder? Cuando Jesús le dice que tenía la comida, y la comida de él era que hiciera, él estaba haciendo la voluntad del Padre que lo envió. Esa era la comida de él. ¿Cuál era? Evangelizar a una persona, y luego con los samaritanos. Y le dice Jesús: miren, ¿no saben ustedes que el que siembra cosecha? Ahí dice la palabra. El que siembra ciega también.
y que tiene galardón el que ciega y el que siembra. Esta palabra me hace pensar, otros sembraron y vosotros habéis entrado a su labor. Oigan esta palabra. Entonces debemos de comprender esa palabra. Otros trabajaron, sembraron y nosotros entramos a su labor. Cuando Jesús dice esas palabras, nos da a conocer lo que dice el apóstol Pedro. Imaginen ustedes, el apóstol Pedro nos dice aquí en su primera carta, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo sería que el Espíritu de Cristo hablaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria después del padecimiento. A estos profetas les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, oiga bien esta palabra, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. Ellos ministraban lo que nosotros gozamos ahora por la gracia de Dios. No es fácil. Yo trabajé desde niño la agricultura, y que no es fácil trabajar la agricultura cuando un terreno es feo. Hay que trabajar mucho. Pero fíjense ustedes, cuando el terreno es feo, hay que trabajar. Hay una parábola que dice que Jesús reclamó, que dice que un hombre, él sembró una viña en un recuesto, tierra muy fértil, la despedregó, quitó todos los estorbos, trabajó, sembró buena simiente, hizo una torre, hizo una fábrica para que sacaran el jugo de la uva. Pero ¿qué resultó? Todo estaba hecho, solo era de aprovecharlo, y lo perdieron aquellos. ¿No estaremos haciendo lo mismo nosotros? El Evangelio, hay una gracia ahora por la gracia de Dios. ¿Saben ustedes que hay libertad de cultos? Hace años yo fui a conocer la sepultura, aquí está en Sociedad, ahí está un rótulo, no sé si lo hayan quitado ahora porque esto hace años. Me contaron de este gran líder que trabajó en Costa Rica por la libertad de cultos, y por eso murió, por hablar de la libertad de culto. Él no era evangélico y no lo enterraron en Costa Rica porque era un hombre defensor del culto, no porque era evangélico. Pero odiaban tanto el evangelio que no le dieron sepultura en Costa Rica, lo vinieron a sepultar gracias a los salvadoreños que le dieron sepultura. ¿Se acuerda eso? ¡Qué odio para el evangelio! ¿Qué hay ahora para nosotros los evangélicos? ¿Sabe cuando le damos la mano y le decimos que somos evangélicos? Nos dicen, te felicito, hombre, que sos creyente. ¿Verdad que sí? Los dicen. Es poco si alguno tiene esa familia zamarra que no quiere oír, es otra cosa, pero los más quieren oír el evangelio. Hay que sembrar para cosechar. Eso es lo que estamos estudiando. Hay que sembrar para cosechar. Dice el apóstol Pablo aquí, fíjense bien, porque hay premio para los que hace el domingo tuvimos una clase del discipulado. ¿Se han de acordar ustedes los que vinieron? Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios. Pablo escribe: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se olvide de la palabra creciendo en la obra del Señor siempre, que es crecer. Yo nací en un nacimiento solamente yo, no éramos gemelos. Pero yo he producido 9 hijos. Ese es producir, ese es estar, como dice el texto aquí, trabajando siempre, creciendo siempre en la obra del Señor. No está hablando solo de hijos. El apóstol Pablo escribe, también Joel, en el capítulo 2, versículo 31, dice: y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué bonito este texto, ¿les gusta? Y será que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El apóstol Pedro en el aposento, después de que salen del aposento alto lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2:21 dice: y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo en el capítulo 10 de Romanos 13 dice: y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces todos los apóstoles están de acuerdo que la gente invoque el nombre del Señor. Pero luego está una pregunta aguda y dice: pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Sabe usted que cuando nosotros éramos de otra religión, desde nacimos, lo que invocábamos era un nombre de un demonio? Lo resbalábamos, era Toño que invocábamos, era María. Pero la Biblia dice, los profetas y los apóstoles, que invoquemos el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, igual al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso invocamos con todo el alma el nombre de Jesucristo, su Hijo. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Que oiga todo. Y la parábola que hemos leído dice: el que tiene oídos, oiga lo que iba a hablar Jesucristo. Empieza el versículo 3 y termina el versículo 9. El que tiene oídos, oiga. Para creer hay que oír la palabra de Dios. Y tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Es obligación predicar? Es obligación predicar. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les hable? Pues si no hay quien les predique, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Está hablando de gente que es pobre. Y vamos a hallar en una epístola de Juan, alabando él a un hermano de la iglesia que vio hospedado a los misioneros y les dio también el dinero para que fueran a la misión. Dice: los que han ido a la misión me han manifestado, y te alabo por eso, porque tú has hecho que ellos vayan a otra parte con su misión, para que no reciban nada de los extraños, sino de lo que tú les diste. Qué hermoso eso. Entonces el apóstol Pedro está diciendo una verdad. Está diciendo él que los profetas indagaron, pensaron, escudriñaron, buscaron el tiempo, la persona que hablaba en ellos. ¿Quién hablaba en ellos? Era Cristo. Y vieron que no era para ellos la administración que estaban haciendo, sino para nosotros. Oiga lo que dice en el capítulo 4 de Juan. Jesús les dice: miren ustedes. ¿Qué dice que miren? Alzan los ojos y ven los campos blancos. ¿Por qué? Ya están blancos para la siega. Así dice el texto. Así dice, hermanos. Alzad los ojos
a las regiones, porque ya los campos están blancos para la siega. Así dice mi Biblia, pues. Y el que siembra y el que siega recibe salario. Eso es lo que está diciendo. Hay que sembrar para cosechar. No se olvide del tema. En la parábola encontramos 4 clases de siembra. Pero qué, o de terrenos, 4 clases de terreno. La semilla era la misma. Los terrenos eran distintos. Junto al camino, en pedregales, en espineros, en buena tierra. ¿Dónde le gustaría sembrar usted? Usted quisiera que va a ir a un culto. Vamos a ir a Yayantique. Y que 100 Yayantiques se conviertan al Señor. Que galán viniéramos contentos. El asunto que para que veamos una iglesia en Yayantique, que muchos de ustedes nunca han ido, ahora ya llega a 50 hermanos. Hay un templo muy hermoso que no se ha llenado todavía. Yo estoy orando por 150 de Yayantique que lleguen al Señor. Ahora ya los amigos piden un culto. No le ponen carta, oiga bien. Cuando nosotros llegábamos, hallamos las cartas, como la casa estaba cerrada, yo iba 3 veces por semana a Yayantique. Pagaba al hermano Constantino 100 colones porque me llevara cada viaje 3 veces por semana. 4 hermanos me acompañaban. Pero cuando la calle se descompuso, me dijo Constantino: hermano, yo no vengo aquí porque voy a arruinar mi carro. Entonces me obligué a comprar un guarolo yo, 4x4, y con ese íbamos a aguantar agua porque solo 2 se defendían en la cabina. Qué bonita es la iglesia ahora. Aquí está una hermana, tal vez no está ahora, hermana Cecibel. Esta hermana iba también los domingos a dar clase a los niños, pero no eran unos niños como aquellos que vienen de aquí del Caimito. Eran 5 o 6 niños, pero ahora van a hallar ustedes en el conjunto, que son 5 los que tocan, están 2 de los que la hermana Cecibel enseñaba la palabra de Dios, y ya son cristianos en el conjunto que tienen ellos allí. ¿Cree usted que hermana Cecibel no se va a alegrar? ¿No está hermana Cecibel aquí? Ya está. ¿Se alegra hermana Cecibel? Seguro, si su trabajo no fue en vano, lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, qué precioso esa obra. Pero se le ha metido. Oiga, cuando llegábamos nosotros, un pastor me dijo: yo me voy a ir de aquí. Me abrió la carta, me sentenció a mí la carta y sentenció al hermano que estábamos dejando de pastor, y le dijo que él era brujo, que tenía 20 años de ser brujo, y le vamos a poner brujería. Yo no le tengo miedo a los brujos, porque el que está en mí es más poderoso que los brujos. Así es, hermanos, que hay que trabajar, sembrar para cosechar. No se les olvide el tema. Tenemos que en los 4 terrenos, son lo que se está comparando Cristo, son 4 clases de categorías de personas que hay. 4 clases. Se ve que en la parábola solamente se consigue lo de un terreno. Los 3 terrenos son nada. Sembrado junto al camino, vinieron las aves, recogieron la semilla y no hubo fruto. ¿Quién dice que eran las aves? Dice que es el diablo que está listo. ¿No ven? Eso que los presentaban cartas de brujería era para que nosotros no viniéramos decepcionados ya y le tuviéramos miedo. Así es que hay que enfrentar al enemigo. Hay que saber que estamos listos para irnos para el cielo, sea como muramos, pero vamos para el reino de Dios. Y eso se ocupa. Fíjense bien, el agricultor hace 3 cosas: siembra, cultiva para cosechar. Oigan esas 3 cosas: siembra, cultiva para cosechar. Y oiga bien lo que dice el sembrador. ¿Qué dice más, hermano? Lea la Biblia allí. El sembrador se sentó a dormir. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Tenga la Biblia abierta. Yo no les digo que cierren la Biblia, que la tengan abierta y no estamos leyendo.
El sembrador salió, se acostó a dormir, tuvo miedo. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué quiere decir salió? Ese es de su casa, sale de su casa y va a sembrar a los campos blancos que ya están listos para la siega. Ya están listos. Hermano, de evangelio está lleno el mundo ya. Gracias a Dios, en nuestra patria no ignoran el evangelio, los más conocen. Estaba platicando con un hermano del Aguacaliente, donde yo empecé a ministrar la obra de Dios, que hay 4 iglesias evangélicas y dice que hicieron una capilla católica y solo 3 se reúnen y ya dicen ellos que ya no van a ir porque es mejor el evangelio. Pero fíjese bien, eso ya, el evangelio en la Aguacaliente tiene como 80 años de haber llegado al evangelio en la Aguacaliente. No es en el momento. No pensemos, hay semillas que están muchos, si conoce la semilla nance, siémbrela, y no le van a hacer en el primer invierno, ni el segundo invierno, ni el tercer invierno. Hasta el 4º invierno le va a salir nacida la semilla nance. El coyol, que es espinoso, palo espinoso, que tiene una pelotilla adentro, que tiene ojitos, ese nace a los 3 años porque dura la cáscara para salir. Hay siembras que cuesta que nazcan. No todas las siembras son de frijol, que a los 3 días vaya están naciendo. A usted si los deja en el agua, a los 3 días están naciendo. No, hay siembras duras. El himno que cantaban, ¿se acuerdan cómo decía? Sembraré en corazones sensibles que sienten el glorioso evangelio de Dios. Y luego la otra estrofa dice: sembraré la preciosa palabra, o sea, la palabra de Dios. Y luego habla también de la grandeza de Dios. Ese himno, ¿sabe? Puede pensar usted cuánto tiempo hace que ese himno se oyó la primera vez en El Salvador. ¿Cuánto? 112 años hace. 112 años que dijo: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. 100 años, 112 años que el evangelio vino acá. Estos hombres que vinieron con el gran impulso del evangelio al Salvador, lastimosamente a uno de ellos se le murió la esposa y recién casados. Qué duro fue para él tirarlo al mar su esposa. Lo más triste que le haber costado consolarse. Usted sabe que la esposa se ama y el hermano era cristiano, venía a trabajar aquí en la obra de Dios. Sembrar, resulta que la primera siembra cayó junto al camino, las aves del cielo se la recogieron y no dio fruto. Entonces dice Jesús que este es Satanás, que quita la palabra de la mente del hombre porque no fue sembrada en el corazón, sino que solo la pensó, conoció el evangelio, pero no filtró al corazón. Y Dios dice que debemos amar a Dios. Oiga bien, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón primeramente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Son 4 cosas que debemos de amar para que no nos vaya mal en este precioso tiempo del evangelio. Pablo dice, habla en 1 Corintios 3, 6 al 8, y dice: yo sembré y Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dice, Dios le dio el crecimiento. Ese es para que nadie se jacte.
Nadie se debe jactar. Una ocasión en el Piche estábamos predicando, lastimosamente con Efraín Carranza, y las gradas del templo las ocupamos para tarima. Sin ya hacer llamamiento, aceptaron 113 personas y todas venían llorando. Hasta un brujo se convirtió al Señor y murió en el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. La otra parte cayó en pedregales, pero luego brotó pronto, pero no tenía raíz profunda. Y vino el sol, lo secó. Y Jesús dice que es aquel hermano tierno que acepta pronto, ligero, pero que luego, con la prueba de la palabra o la persecución o la tentación, se ofende y no da fruto, porque no tenía raíz. Y uno del Evangelio sabe que un creyente puro en el Evangelio es un coco. ¿Sabe usted? Dígame usted si ha visto un coco desraizado. Descopado sí, la copa la avienta, pero la raíz no se va de raíz. Solo en el mar que les lava la raíz y los deja sin nada, entonces ahí caen. Pero el coco es un árbol fuerte de raíz. No es que sea grande si son como el dedo de delgadita, pero tiene cientos o miles de raíces. Así es que la raíz, nosotros estamos arraigados en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la roca de la iglesia, y de esa roca nadie lo saca, porque nuestra casa está fundada sobre la roca y nadie lo saca de allí. Gloria a Dios. Vamos a tratar de la palabra que nos dice aquí, cultivo. ¿Por qué se secó la parte que cayó en pedregales? Fue el sol el que la secó. ¿Qué le faltó? Riego, faltó cultivo en esa parte. La otra parte que cayó en espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, porque la dejaron abajo la siembra y los espinos crecieron más que la siembra. Usted se ha fijado, vaya a sembrar bajo los árboles, no cosecha. Eso es lo que da a entender la parábola. Pero claramente da a entender que dice que los cuidados y el engaño de las riquezas y la codicia de cosas malas lo apartaron a este que aceptó. Conoció una familia convertida por completo. Empezaron a comprar entre todos un carro Guarolo, un camión Guarolo ya, o viejo. Lo repararon, metieron compraron un nuevo y empiezan a negociar de aquí para Honduras. Una familia entera que alababa a Dios. Ya en el camión nuevo ya eran otros. Se olvidaron, con un camión viejo, se olvidaron de Dios. Se perdieron los hermanos, pues. Ese es el cuidado o el poner el corazón en las riquezas, en lo que va. No lo tenemos. Engaño, dice allí. No dice que lo tienen en la bolsa. Es buscando lo que anda en la riqueza. Y se pierde. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Por qué? Esta se perdió porque no se cultivó. ¿Qué dice Jesús de nosotros? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por la palabra. Fíjate, y no nos gusta la palabra, ¿y cómo lo vamos a limpiar? Rechazamos la palabra. No nos gusta. ¿Sabe que el profeta Isaías dice, me parece que en el capítulo 30, versículo 10 en adelante, o 10, 30, no me recuerdo bien, pero dice el pueblo al profeta: por favor, mira, no los mires en visión, no los profetices lo recto, hablar las palabras halagüeñas, palabras de mentira. Y dejaron el camino. Oiga bien, y dejaron el camino. El hermano hacía cuenta de aquellos que se apartaron. Jesús había hecho un banquete, pues solo hombres, solo contando con hombres, comieron 5,000. ¿Cuántos no serían las mujeres, que siempre nos dominan las mujeres en las reuniones? ¿Y cuántos serían los niños? ¿Cuántos serían que les dio de comer Cristo? Con 2 peces y 5 panes.
Pero luego Jesús dijo, no, esto no solamente voy a darles de comer, sino que les voy a hablar la palabra de Dios. Y lo anduvieron buscando porque les había gustado la comida bien arreglada, si venía del cielo. Buena comida, mejor que la de los hoteles, bien aseada, venía de la mano de Dios, un milagro. ¿Pero qué? Cuando Jesús empezó a hablarles la palabra de Dios como conviene, dijeron ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No les gusta oír la palabra? Dura, no. Oiga, ¿quiere tener bastantes miembros en una iglesia? Hable de chistes. Venga con cuentos aquí del conejo y del coyote. Va a ver que hay gentillos riéndose. Con payasadas aquí, usted va a tener bastantes miembros. Pero aquí es un culto de Dios y debemos hablar la palabra de Dios. ¿De qué sirve buscar gente para que estén gozándose en chistes? No. Debemos de hablar la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por fin, hermanos, al fin de esto, quiero decirles lo que la Biblia, vamos a hacer un presupuesto aquí. Aquí dice que la que cayó en buena tierra, esta sí se multiplicó, dio primero a 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Si tiene lápiz, búsquelo. Y vamos a hallar esto. Si nosotros multiplicamos los 12 por 30, los van a salir 360 miembros. Esos 12 que se multiplican, y dice el 30 por 1, es decir, que un hermano debe buscar 30 hermanos. ¿Entendieron? ¿Entendieron, hermanos? ¿O no es así? Cerremos la boca y no hablemos. Oiga, de un solo atarrayazo les dije al principio que se habían llegado 113 hermanos. Este pasó del 100 por 1. Entonces tenemos acá que de 12 hermanos en una iglesia, si todos trabajan, tienen el fruto al multiplicarse por 30 o 30 hermanos por 12 o 30, cada uno va a ganar 30, entonces tiene 360 hermanos. ¿Verdad que iglesia esa? ¿Ha crecido la iglesia? ¿Ha crecido la iglesia? ¿Ha crecido? Pero si sacamos los 12 por 60, vamos a tener 720 hermanos si lo ganamos. Y si ganamos el 100 por 1, vamos a tener 720 o 2200 miembros de la iglesia. ¿Qué será que no crece la iglesia? ¿O estaría equivocando a los Cristo aquí? ¿Los estarían enganchando, como decimos? No, Cristo está hablándola que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Estaba sacando la cuenta. Yo he hecho 300 campañas en mi vida. Oiga bien, campañas de 8 días, 300 campañas. Yo tengo la cuenta ahí. ¿Cree usted que tal vez me he ganado algo en esas 300 campañas? Y el deseo, entre más gente acepta, más me gusta predicar. Y no imaginan ustedes mi corazón cómo está. Quisiera hallar un lugar que no haya iglesia. Yo estoy viejo, pero puedo hablar todavía. Una ocasión me ofrecieron unos hermanos de un distrito que me fuera a acostar, que me fuera a descansar. Les dije que no. Oiga bien, yo pensé, y esto hace más de 15 años, y yo pensé, si cuando yo empecé a predicar, temblando, leía la Biblia y predicaba. Yo no quiero decir que predicaba cosas correctas, probablemente un tierno que nadie me había instruido, yo predicaba, solo aprendía la porción y la predicaba. Ese era mi mensaje. Y ahora no lo voy a hacer como lo hice cuando empecé. ¿Se han fijado ustedes lo que he predicado esta noche? ¿Se fijan que le puse tema? Eso no lo hacía antes. ¿Cómo es el tema? Cosechando para sembrar. O sembrando para cosechar. Sembrando para cosechar es el tema.
Así que hay que sembrar. El que está en el colegio, que allí hable la palabra de Dios. Me recuerdo de una hermana de Tierra Blanca que estaba estudiando aquí en San Miguel Bachillerato. Y estaba allí en el instituto, o ¿cómo se llama? En el INIS. Y inmediatamente ella habló a todos los profesores que era creyente y reunió a todos los muchachos que oyeran una predicación, y yo fui a predicar. Qué anhelo de esta muchacha. Pero ¿cuántos van a la universidad que se visten de otro modo? No dicen que son creyentes, cierran su boca cuando la deben de hablar. Deben de hablar, hermanos. ¿Cuántos tienen la obligación usted? El mínimo es ganar 30. ¿Los tenemos? Haga cuenta cuántos ha ganado usted. ¿Los tenemos? Yo estoy contento, fíjese bien. Yo estoy contento. Probablemente nadie me quite este gozo, porque yo he buscado las almas y sabe Dios mi propósito de buscarlas. Embajador que a Cristo representa en esta tierra de pecado y de maldad, cumple fielmente que al fin de tu carrera la bienvenida tu maestro te dará. Ve que a veces se amontonan las tinieblas y se oyen gritos en densa oscuridad. Dejarás que perezcan sin defensa cuando puedas señalarles libertad. Dejarás que perezcan sin defensa cuando puedas señalarles libertad. Acuérdate del mandato de tu Cristo, a quien tú con humilde corazón prometiste servirle y estar listo y ocupado sin demora en su labor. Prometiste servirle y estar listo y ocupado sin demora en su labor. No desmayes, la victoria está segura. Adelante sin vacilar. A las almas hablarles con ternura de Cristo y de su sangre eficaz. A las almas hablarles con ternura de Cristo y de su sangre eficaz. Embajador fiel y no de esta tierra, sino de aquella hermosa patria celestial, cumplí fielmente que al fin de tu carrera la bienvenida tu maestro te dará. Cumple fielmente que al fin de tu carrera la bienvenida tu maestro te dará. Gloria a Dios en las alturas. Aleluya, santo eres para siempre. Te alabo, Dios, con todo mi corazón. Padre bendito, te doy gracias porque me has permitido hasta este momento predicar tu palabra gloriosa, animando a mis hermanos que trabajan en tu viña tan preciosa. Viña, trabajo que no es perdido. Tú dices que no eres injusto para olvidar la obra de cada uno que han mostrado a tu nombre por amor, habiendo servido a los santos y sirviendo aún todavía. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por nosotros, y así como tú enviaron a ti, tú los has enviado a predicar tu palabra gloriosa. Alabamos tu nombre y deseamos que bendigas a tu iglesia y la hagas misionera en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por el hermoso mensaje que hemos tenido en esta noche a cada uno de nosotros. Yo dije, el Señor siempre nos habla. Queda nuestro hermano Freddy Alberto Benítez. Solamente para corroborar un dato que el hermano Cruz daba, porque algunas veces somos curiosos. El himno que cantaban aquí al principio, que cantaba Obed, sembraré la simiente preciosa.